Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes, nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy seguimos avanzando en esta lección número 8. Tuvimos el privilegio de hablar acerca de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, quien hace una intercesión por nosotros desde el reino de los cielos, y decíamos que podemos acercarnos a Él confiadamente sin necesidad de tener un templo aquí en la tierra, porque nuestro templo es Jesucristo y el templo que está en el cielo pues está diseñado para que podamos acudir a Él a través de la fe en cualquier momento, en cualquier instante. Para hoy estaremos hablando acerca de el Monte Sión. En el Monte Sión es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Aquí en cabina tenemos al gran amigo, al hermano, el doctor Cristian Veras, quien está durante todos estos días alimentándonos de su conocimiento en torno a los diferentes temas que abordamos en Radio Amanecer en Estudio. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Gracias, mi apreciado amigo, bendiciones igual. ¿Cómo Amén. estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, bueno. Bien, de verdad. Eso me alegra escuchar. Eso es así. Sabes que muchas personas le preguntamos a veces cómo están. Te dicen, pasándola. Otros dicen claramente que están mal. Y algunos dicen, bueno, una parte está bien y otra está mal. Pero pienso que el simplemente hecho de estar vivos, pastor, eso es ganancia. Sí, es un motivo para decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Y decir, me siento contento, me siento feliz. Y gracias por la vida. Amén, amén. Cuando respondemos de otra forma, estamos siendo malagradecidos. Sí. Eso es así. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Y qué bueno que también ustedes están vivos en este día. Aleluya. Amén. Que su familia también lo están. Vamos a orar. Querido Padre, agradecemos infinitamente el don precioso de la vida. Nos has regalado una vida con dificultades y algunas situaciones por causa del pecado, pero también con la esperanza de que tú nos darás una vida mejor. Gracias. Acompáñanos en el estudio de este día, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy vamos a tener como fundamento en la primera parte una importante declaración que nos invita a reflexionar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 especialmente. Es una de las grandes propuestas de estudio para este día, y ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos a ver algunos detalles. Hay que recordar, pastor, que gran parte del libro de Apocalipsis hay elementos que tienen que verse como simbólicos, hay otros que son literales, y es importante que ahora estaremos estudiando el monte de Sión, hacer una descripción, porque conforme a lo que hemos estado repasando de esta lección para hoy, pude ver como que hace una declaratoria para hacer algo similar entre el monte Sión y el monte Moriah, donde se hizo el sacrificio, porque realmente de manera teórica Abraham ofreció a su hijo Isaac, porque llegó todo el proceso y entonces el ángel lo detuvo. Conforme a lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando dice, después de esto miré y aquí el cordero que estaba de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él en su palabra escrita en la frente, y luego sigue dando algunos detalles. Esta parte introductoria de Apocalipsis 14, que habla acerca de un cordero que estaba de pie sobre ese monte Sión, es el mismo monte de Moriah, y entonces
dice que con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Sería importante que nos explique ese cordero que está de pie frente a este monte, si es el mismo monte donde se hizo el sacrificio de Isaac, y por qué el nombre de su padre escrito en la frente. Bueno, hay muchas preguntas y cada una de las que usted ha hecho es un seminario. Quisiera primero decir que el cordero que está hablando acá tiene un artículo definido, está diciendo el cordero, Sí. y se está refiriendo al mismo personaje que está en Apocalipsis el capítulo 5, el cordero que está de pie, tomando el cordero que fue inmolado y que fue muerto, degollado desde la fundación del mundo, y que ahora está listo para abrir el libro, para desatar los sellos y todo eso. Se está refiriendo a ese cordero, y ya explicamos que dicho cordero es Cristo en los escritos juaninos. Por ejemplo, Juan 1:29, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan está presentando a Jesús como el sacrificio por la humanidad. Ahora, el monte Sión, usted me preguntaba si es el mismo monte Moria, monte Sión, eso es lo que se cree, y de acuerdo a la Biblia así es. De hecho, el monte Sión, donde Abraham, el monte Moria, donde Abraham sacrificó, y usted utilizó una palabra, digo sacrificó, tanto Pablo como Santiago dicen que Abraham sacrificó a Isaac, tanto Pablo como Santiago, porque la acción para Dios fue completada. Sí. De manera que ese monte es el mismo donde Abraham sacrificó a su hijo, ofreció a su hijo a Dios, el mismo donde más tarde Jerusalén estaba siendo asediada por el ángel de Jehová por todos los pecados, y David vio al ángel de Jehová que estaba sobre Jerusalén. Esa es el mismo monte Moria, ese es el monte Sión, ese es el mismo lugar donde David detuvo con el sacrificio que le hizo al Señor y la confesión de sus pecados. Ese es el mismo lugar donde se detuvo la matanza. De manera, pastor y estimados amigos, que Sión, el monte Sión, se relaciona estrechamente con el monte Moria. Perfecto. Tomando en cuenta estos datos, vamos a seguir ampliando un poquito el concepto de lo que encontramos aquí en Apocalipsis 14. Si me permite, pastor. Adelante. Con su permiso. Quisiera también añadir que el monte Sión es una de las colinas sobre las que se eleva la ciudad de Jerusalén. El nombre de Sión, para que tengamos una idea, Sión figura por primera vez en el Antiguo Testamento para designar una fortaleza jebusea situada sobre esta eminencia o sobre esta ciudad. David se apoderó de ella y le dio el nombre de la ciudad de David, segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 7, primero de Crónicas, capítulo 11:5. Allí llevó el arca, donde entonces el monte fue considerado santo, segundo de Samuel 6:10 al 12. Salomón puso el arca en el templo que hizo construir sobre el monte Moriah, primero de Reyes, capítulo 8, versículo 1, segundo de Crónicas 3:1 y también 5:2. Y estos dos pasajes demuestran que Sión y Moriah pareciera ser que era el mismo lugar, de acuerdo a algunas citas de la Biblia y por supuesto algunos autores. Sin embargo, otros creen que eran lugares diferentes y que más tarde, por ejemplo, el templo llegó a ser parte de Moriah o de Sión. Sea como fuere, pastor y mis estimados hermanos y amigos, Moriah llega a ser el lugar no solamente del templo, sino que también se aplicaba a los israelitas piadosos y la nación judía en el Salmo 126:1, 129:5, también se aplicaba a la Jerusalén de arriba, Hebreos 12:22, Apocalipsis 14:1, y también en un término llamado en hebreo Sium, que significa elevado, y es uno de los nombres de la cadena del Hermón o de una de sus cumbres. Importante destacar, pastor, que Apocalipsis 14, cuando Juan habla acerca de estos detalles, dice que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Sea el monte
Moria o el monte Sión, sabemos que allí literalmente el Señor mostró a Abraham el gran sacrificio de su hijo, pero ahora lo vemos a Cristo reinando allí en el monte Sión. Y para referirnos, por supuesto, a la ciudad celestial, importante que dice que 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre en su frente estaban con Cristo Jesús. Importante en este momento saber si esos 44,000 podrían referirse a algún grupo especial, a alguien que estaría reinando con Cristo también en el monte Sión. También la palabra Sión se refiere a la Jerusalén de arriba. Sí. Aquí en Apocalipsis 14:1, cuando Juan está hablando de el monte Sión, que ve al Cordero en el monte Sión con los 144,000, ya Juan no está hablando del pueblo de Dios en la tierra, está hablando del pueblo de Dios en el cielo, está hablando del monte Sión, de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, como queramos llamarle. De manera que al ver el Cordero de pie hay una implicación fascinante. Uno, ya han vencido. Por lo general, en la Biblia, cuando Dios se pone de pie, es para conquistar territorio, o para terminar el juicio, o para conquistar territorio. Es decir, en la guerra, para ir y pelear con los enemigos que están afectando a su iglesia, a su pueblo. Y entonces Cristo está de pie y con él los 144,000, lo que quiere decir que Cristo y los 144,000, dependiendo de Cristo, vencieron en la gran tribulación. Porque Juan los vio en el capítulo 13, donde estaban en la gran tribulación, padeciendo, y Cristo asistiendo a su iglesia, y ahora Cristo está con ellos. Han vencido, y como han vencido, están en el cielo. Pero tienen entonces el nombre de Dios en sus frentes. En la Biblia, por lo general, el nombre representa la presencia de Dios, representa su testimonio, pero de una forma más cabal representa el carácter de Dios. Su carácter ha sido impregnado en los 144,000 que están con el Cordero en el monte Sión. El carácter de Dios es amor, el amor embargado a los 144,000, un amor genuino por Dios y por sus semejantes, y por eso padecieron la gran tribulación. De manera, pastor, mis amados hermanos, que el nombre de Dios en su frente indica que le pertenecen. Los 144,000 le pertenecen. Los 144,000 son rescatados de la tierra. Los 144,000 son los guerreros de Dios que pelearon la batalla de Jehová y vencieron poniendo por obra los mandamientos del Señor. Algunas personas se preguntan o tienen cierta inquietud. ¿Quiénes serán estos 144,000? Si son literarios o simbólicos. Se ha discutido mucho acerca de eso. Y ya nosotros sabemos, llegamos a la conclusión de que este es un número simbólico para representar multitudes de personas que estarán con Cristo en el monte Sión, es decir, en la ciudad celestial. Pastor, yo pienso que quizás no es un asunto de nosotros preocuparnos si seremos parte de esos 144,000 que de manera simbólica hace mención la palabra de Dios. Lo importante es que la declaración bíblica nos dice, y al cual se está haciendo una invitación, usted y yo debemos estar allí y tendremos el nombre de Dios ahí en la frente. Eso es muy importante. Todos estos detalles ahora vamos a hacer una comparación con lo que en términos reales la palabra de Dios dice, que muchos de los que estén allí van a depender precisamente de la decisión que hacemos en esta tierra para seguir a Jesucristo. El Salmo 15, el Salmo 24, allí David hace una pregunta de suma importancia. ¿Quién habitará en su santo monte? Y es bueno también que nosotros recordemos que esa declaración de Apocalipsis 14, del 1 al 5, está trazando una pauta bien clara y específica sobre quiénes estarán allí en ese monte santo. Así es que el Salmo número 24 también, que es recitado por tantas personas históricamente, nos habla sobre quiénes estarán en ese monte santo
Y la gran pregunta que nosotros podríamos hacer, ¿cuáles son los paralelismos que se encuentran en estos capítulos citados, Salmo 15, 24 y Apocalipsis 1 al 5, y cómo puede uno unirse al grupo que se prepara para ese evento grandioso, y cuál es el significado que tiene el hecho de que el nombre de nuestro Padre Celestial esté escrito en la frente de estos 144,000. Este comentario me pone a pensar, pastor, y me lleva a una conclusión. Y esa conclusión es que cuando los 144,000 tienen el nombre de su Padre, el nombre de Dios escrito en sus frentes, es evidente de que el enemigo quiso imitar esta acción y decir que Dios tiene un pueblo que le pertenece, pero que Él también tiene un pueblo que le pertenece. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice, o Juan presenta a los que adoran a la bestia y a su imagen y tienen la marca en su frente. Ellos tienen una marca que dice que le pertenecen a la bestia. En el capítulo 14 están los que están con Dios, con el Cordero, y que le pertenecen, tienen su carácter, tienen su nombre, y están diciendo somos y pertenecemos a Dios, a Jesucristo. En contraposición de eso, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, está la misma señal, donde Dios llama a que pongan la ley sobre su frente, la atarás en tu frente, la llevarás como frontal. Los judíos tomaron de manera literal esto y colocaron filacterias, trozos de cueros para llevar la ley, que nunca se le olvidara. Sin embargo, lo que está Dios pidiendo es que meditemos en su ley, que llevemos pendiente que ya nosotros no somos lo que éramos, no somos hijos del diablo. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios le pertenecemos, y como le pertenecemos debemos llevar siempre su carácter a la vista de todos, para que todo el mundo sepa que le pertenecemos a Dios y que Él es nuestro Padre Celestial. Pastor, el Salmo 15, y luego usted recordará de inmediato, porque se lo sabe de memoria, el Salmo número 24 tienen una estrecha relación con el libro de Apocalipsis para Así es. Trazar, definir bien claro quiénes son los que tendrán ese privilegio de estar con el Señor allí. Voy a dar lectura, por ejemplo, al Salmo número 15, que es bastante corto, pero refleja también lo que dice el Salmo número 24, del 1 al 10. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Wow, la verdad es que cuando uno se detiene, pastor, a reflexionar en esas declaraciones, a veces cuando estamos por caminos equivocados, extraviados, y nos estamos alejando un poquito del Señor, es bueno como refrescar esas palabras, porque si nosotros que estamos en la iglesia, y ustedes amigos que están estudiando con nosotros la palabra de Dios, tenemos que visualizar lo que Dios espera de su pueblo, porque al lugar donde vamos allí es un lugar de santidad. Allí nosotros no estaremos matando a la gente con la boca, ni estaremos diciendo tantas palabras de engaño y esa cosa. De manera que va definiendo muy bien el Salmo 15 y el Salmo número 24, quiénes estarán en ese monte santo, en el monte de Sión con nuestro Creador. Muy importante, pastor, y también ver que ambos salmos tienen una pregunta retórica. Uh-huh. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará allí? Salmo 24 también dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Note eso, limpio de mano y puro de corazón. Es decir, no hemos
ni pensado, porque no está hablando del corazón encargado de distribuir la sangre en el cuerpo, está hablando de la mente, que no ha pensado ni ha ejecutado daño alguno contra su prójimo. Tal vez el texto mismo quiera decir que si en algún momento en el pasado, en nuestra vida remota, cuando no conocíamos a Dios, le hicimos daño a alguien y ahora hemos venido al Señor, Él nos limpió, nos lavó, nos perdonó, que no se encuentre esa maldad en nosotros a partir del momento en que le servimos. Eso está diciendo el texto, pero hay algo más. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, citó Mateo, aunque también está en Lucas. Mire lo que dice el versículo 8, pastor. Bienaventurados los de limpio corazón. Dichosos, felices, bienaventurados los de limpio corazón. Y luego dice, porque ellos verán a Dios. Es importante que sepamos que para poder ver a Dios, debemos tener un corazón limpio. Cada día el Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes, nos habla para que tengamos un corazón limpio. ¿Por qué hablar calumnias contra el prójimo? ¿Por qué hablar mal de él? ¿Por qué hablar cosas que no son? ¿Por qué inventar cosas contra el prójimo? ¿Por qué tener un deseo malvado, nocivo contra nuestro hermano, nuestra hermana? Apreciados, nosotros debemos llevar pendiente de que los hijos de las tinieblas son más sagaces algunas veces en el trato con los demás que nosotros los hijos de la luz. Dios nos llama a que como hijos de la luz tengamos un corazón limpio para que podamos estar en el monte de Jehová. Bueno, pastor, conforme a estas declaraciones que estamos estudiando de el libro de los Salmos, el 15 y el 24, esa descripción de aquellos a quienes se permite estar en la presencia de Dios representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. Cuando la gente no tiene una visión clara hacia dónde va y dónde quiere ir en términos espirituales, eso se hace difícil. Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. El mismo Salmo 15, versículo 5 así lo dice, y la Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Sin embargo, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, es a Jesucristo, el justo, y la tarea de aquellos hijos de Dios en esta tierra que han estado viciados por el mal del pecado y en su mente siempre se ha estado gestando algún tipo de esa situación de la descripción que se hace aquí, es tiempo para que nosotros reflexionemos, dejemos atrás la vida de pecado y pidamos a Dios diariamente que nos capacite para tener un corazón limpio, un corazón noble al servicio de Dios y también al servicio de la humanidad. Así es, el Salmo 15 que estamos tratando en este caso, con excepción del Salmo 23, tal vez sea el salmo mejor conocido y más apreciado de los salmos. Se lo ha llamado el Salmo del buen ciudadano y caballero de Dios. Este salmo contiene la descripción más completa del hombre ideal que pueda hallarse en el Salterio. El Talmud, por ejemplo, en Makov 2 o 24a, dice que los 613 preceptos de la Torá se encuentran resumidos en los 11 preceptos del Salmo 15. En cuanto a su estructura, se puede decir que es una epifonema. Un epifonema es una figura literaria que el principio y el final del texto es el mismo, está comunicando el mismo mensaje, y que el primer versículo, la segunda parte también del versículo, son los dos extremos paralelos en los cuales se encierran los detalles concretos de las virtudes del creyente ideal. Este salmo trata de el ideal que Dios espera para sus hijos, y pareciera ser que tanto la pregunta del Salmo 15 como la del 24, el Salmo 15, el versículo 1, donde dice Jehová. Note que la pregunta se está haciendo a Jehová. El salmista le hace la pregunta a Jehová. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte?
Y entonces es como si Dios respondiese y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¡Qué salmo, pastor! ¡Wow! Uh-huh. Entonces, en Apocalipsis 14, Juan está contestando la pregunta que se hace David, el salmista, tanto en el Salmo 15 como en el 24. ¿Quién va a habitar en el Monte Santo? El que anda con un corazón limpio y en integridad. Amén. La verdad que estas lecciones son muy motivadoras y nos invitan a aceptar el desafío día a día de dejar que Jesús sea Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ejemplificarle dignamente donde quiera que estemos. Así, amigos, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estuvimos compartiendo con ustedes el tema en el Monte Sión. Padre, al cierre oramos a ti para agradecer, como siempre lo hacemos, por darnos el privilegio de sentir la presencia del Espíritu Santo inundando nuestro entendimiento para asimilar estas verdades y nos motiva a poner en práctica lo que aprendemos. Continúa con nosotros, guíanos hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.